Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Flavia Fernández, soy coordinadora de la Unidad Curricular Blockchain y Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. También formo parte de la Comisión de Gestión y Reportes de Sostenibilidad del Colegio de Contadores y Economistas Administradores del Uruguay. Actualmente tengo el rol de presidenta y estamos haciendo un trabajo bastante arduo y bueno, más que oportuno venir a compartir este espacio con nuestros hermanos argentinos. Tuve el desafío que me plantearon de compartir con ustedes esta temática de tecnología vinculada que nos íbamos a detener referente a blockchain y cómo esta tecnología puede ser un facilitador de la sostenibilidad. Entonces, para iniciar la presentación, nos vamos a remitir a lo que el Instituto de Contadores de Gales de Reino Unido, allá por abril del 2019, se planteó el kit que ellos denominaron el ABCD de la tecnología y en particular cómo esta va a influir en la contabilidad, cómo esta va a generar desafíos a nuestra profesión, y ese ABC de la tecnología fue concentrada en el A vinculado a lo que es la inteligencia artificial, el B por blockchain, C, ciberseguridad y D de datos. ¿Sí? En cierta forma, hoy nos vamos a concentrar en lo que es blockchain. Y bueno, y blockchain quizás algunos de ustedes lo conocen, lo han escuchado, en cierta forma sé que en Argentina ha tenido una movida bastante grande con respecto a con las criptomonedas. Su origen más popular, como podemos señalarlo, fue a través del origen dado por Bitcoin, que trajo esta tecnología y que en cierta forma y resumidamente por el tiempo que tenemos y así poder concentrarnos en qué esto puede impactar en la sostenibilidad, vamos a hacer una definición simple que muchas veces lo tomamos en nuestros cursos, un libro de Marcos Allende, que es un físico que escribió un artículo vinculado a blockchain, a la tecnología en sí, con un lenguaje muy ameno, y bueno, que nos trae algunas ideas de hacer una comprensión sin tener esa especialidad informática o técnica de la cual nosotros contadores no la tenemos. Pero es un buen referente a la hora de comenzar a entender esta tecnología. Y en cierta forma es un registro digital descentralizado inmutable. Es una tecnología que viene a los contadores a plantearnos un desafío de cómo pensar los sistemas de información. Nosotros estamos acostumbrados a generar información basados en lugares centralizados. Y esto justamente viene a romper ese paradigma en el cual este registro digital descentralizado inmutable, que en realidad forma una red de integrantes o de participantes a través de un computador, un dispositivo digital, que en cierta forma nos transmite seguridad. ¿De qué manera nos transmite esa seguridad en los registros que efectivamente llevamos adelante en esa red? Inmutabilidad del registro asociado a la criptografía. Tiene una serie de elementos bueno, que es un hash, en realidad es como, digamos, una fórmula matemática que justamente una vez que opera, da un sello de seguridad a esa información y que justamente hace que una vez que se incorpore ese registro o ese bloque a la cadena de bloques, hace que esa información sea inmutable. ¿Sí? Lo que muchas veces nos demanda a la hora de generar distintos reportes de informaciones es el gran desafío de la certitud del dato. Y en cierta forma esta tecnología nos viene a dar una solución al respecto. Otra idea que conforma o que conceptualiza esta tecnología viene asociado a los mecanismos de consenso. En el sentido de, como les dije al inicio, no tenemos una autoridad central que es la que valida la información si es correcta o no. El mecanismo de consenso justamente viene a dar
esa solución a la validación de la información y es lo que termina definiendo que lo que se registra en esa blockchain es la verdad absoluta. En realidad, acá podemos citar a aquellos que están más cerca quizás de Bitcoin o las criptomonedas, quienes se conceptualizan en ese mecanismo de consenso y quienes tienen un rol fundamental son los mineros, que son aquellos que terminan validando e incorporando esas transacciones que efectivamente se hicieron de persona a persona. Y el otro gran tema que dijimos, bueno, esa seguridad que me genera inmutabilidad en el registro, que logro una confianza que necesariamente ya per se la tecnología me la da, en el sentido de que no tengo por qué confiar o conocer a otro actor a la hora de utilizar esta red. ¿Por qué? Porque justamente lo que me respalda es ese mecanismo de consenso, que es lo que todos acordamos de qué manera realizar el registro y validación del mismo. Y ese libro contable va a estar en ese libro mayor distribuido. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos registros van a estar compartidos en cada uno de los integrantes de esa red, que se denominan nodos, ¿sí? Por lo tanto, si todos acordamos hacer registros digitales a través de una blockchain, todos vamos a tener la copia de ese libro de contabilidad en las mismas condiciones, ¿sí? Bueno, entrando un poco ya a algunos conceptos que también tienen que ver con la tecnología, es dos conceptos sumamente rapiditos que vamos a transmitir de lo que es un token y lo que es un contrato inteligente. En realidad, ese token lo que justamente es la representación de un activo dentro de esa blockchain. Un activo no en términos contables, sino explícitamente es todo aquello que puede ser transferido, representar, por ejemplo, un valor en esa blockchain. ¿Por qué nos referimos a esa clasificación de token fungible o no fungible? Bueno, el fungible es, podemos hacer el paralelismo de lo que es un activo fungible. En realidad es aquel que tiene esa propiedad de ser intercambiado porque cumple con los mismos requisitos a la hora de hacer ese intercambio, como puede ser una moneda, ¿sí? Después tenemos otro grupo de tokens no fungibles que justamente es el valor que nos puede traer diferencial a lo que son las criptomonedas tradicionales en el hecho de que podamos representar a través de un token no fungible dentro de este registro en cadena de bloques, que efectivamente me dé esa característica de unicidad, de irrepetible, o sea, que no pueda encontrar dentro de esta red esa representación de ese activo y que no sea copiado por otra persona, ¿sí? Por último, los contratos inteligentes en realidad es una evolución que apareció a través de una de las redes famosas de Ethereum que nos trajo los contratos inteligentes, que bueno, que en realidad el contrato inteligente lo que hace es un programa que una vez que acordamos determinadas acciones y que esas acciones se pueden programar y validar con la información registrada dentro de la blockchain, efectivamente podemos llegar a hacer transacciones automatizadas a través de eso, ¿sí? También podemos tener una combinación a través de tecnologías del IoT, Internet de las Cosas. Ahí hay un ejemplo que Marcos Allende también trae muy interesante, que es cuando dos partes acuerdan una exportación a través de un contenedor, acuerdan hacer los términos sobre los cuales contrataron y que justamente ese comprador, la exigencia que viene está asociada a, por ejemplo, a una determinada temperatura, que una vez que llega al puerto de destino esa mercadería, y llega con esos requerimientos asociados a la temperatura, automáticamente se libera el pago. ¿Y de qué manera es que van registrando en la blockchain? Bueno, ese contenedor que va con la mercadería adentro tiene una serie de sensores que a medida que se va trasladando el barco, va haciendo mediciones esporádicas, ¿sí? A través de ese sensor, y ese sensor va a ir escribiendo y registrando en esta blockchain. De esa manera se asegura que una vez que se ingrese al puerto de destino, efectivamente se puede
a través de digitalmente, verificar si efectivamente esa mercadería llegó en las condiciones que se había pactado. Por lo tanto, esto acelera, en ese caso particular, por ejemplo, el despacho, que no es necesario que intervenga un tercero, a realizar una validación de información que efectivamente lo obtenemos a través de esta red. Bien, ¿por qué estamos hablando de blockchain y sostenibilidad? Y aquí también me remito a Marcos Allende en el sentido de que él nos trae dos vinculaciones en el sentido de decir, bueno, la sostenibilidad asociada a esta tecnología la vamos a pensar en dos ítems. Uno asociado a lo que es la infraestructura en sí, en la infraestructura tecnológica. Otra forma de pensarlo es a través de decir, bueno, cómo esta tecnología explícitamente me termina generando la oportunidad de generar aplicaciones, de generar, por ejemplo, transacciones ágiles, de qué manera puedo automatizar algunos procesos conocidos, como también innovar en acciones concretas que tienen que ver con la sostenibilidad, que ahora lo vamos a ir detallando y vamos a ir conversando al respecto. Deteniéndonos en la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica, aquí hay un gran debate que se originó en el Bitcoin, en el sentido de que se planteaba que era una tecnología que necesitaba una fuerza computacional muy grande, que por lo tanto eso demandaba energía y que esa energía provenía de fuentes no renovables y que en cierta forma era como contradictorio a lo que en realidad el mundo demandaba en cuanto a ese consumo amigable de la energía. En cierta forma encontramos en esta tecnología blockchain con una diversidad de redes, ¿sí? Si bien blockchain es la definición de la red, podemos encontrar distintos tipos. Hemos ido avanzando en la obtención de blockchain, por ejemplo, estandarizadas. Entre ellas encontramos la ISO TC307, que justamente bueno, nos trae un abanico de funcionalidades, como es el caso de la chain, como ser el caso de la blockchain europea. Y bueno, y eso en cierta forma lo que trata de hacer es, bueno, de buscar la sostenibilidad de estas infraestructuras que efectivamente logren un desempeño en el cual se puedan desarrollar aplicaciones y que efectivamente cumplan con requisitos que, bueno, que efectivamente sostengan el desarrollo de distintas opciones. Perdón. Asimismo, el gran desafío entonces que tiene esta tecnología, y que ya lo mencionamos, tiene que ver con la energía eléctrica. O sea, hay una fuerte preocupación asociada a cómo demostrar, porque esto también es un cierto limitante al escalamiento de la misma, en el hecho de cómo buscar alternativas que efectivamente, ya sea a través de los de ajustes, de cambios de los mecanismos de consenso, pero bueno, esta industria está muy preocupada en justamente identificar soluciones que efectivamente hagan una infraestructura tecnológica sostenible. Y es así que un grupo de empresas y de comunidades se comprometieron con temas del ambiente, ¿sí? Es así que ellos dicen, bueno, vamos a demostrar que nosotros cumplimos con definiciones de ESG. Ahí surge un ejemplo que es un grupo o una comunidad, como les comenté, de distintas empresas y distintas comunidades, que bueno, que lo que dijeron fue, nos juntamos, tenemos una demanda en la sociedad que justamente quiere tecnología amigable con el ambiente, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos hacer, tomando como ejemplo el Acuerdo de París, el Acuerdo Climático de París? Bueno, acordaron algunos elementos a los efectos de generar innovación, de generar investigación, a los efectos de potenciar tanto las criptomonedas como la tecnología de blockchain en sí, con
un origen de 100% de energías renovables, como también el estudio e investigación asociado a esos mecanismos de consenso que les comenté al inicio, que el más conocido es de Bitcoin, que está asociado a una prueba de trabajo que requiere mucha fuerza computacional a la hora de validar la información, incorporarla dentro de este gran libro contable, y bueno, y efectivamente lograr esfuerzos para asegurar un escalamiento de esta tecnología a un nivel mayor. Dijimos que la segunda vinculación que hacíamos de blockchain y sostenibilidad tiene que ver con el contexto en el cual esta semana también va a estar hablando de ella, ese contexto de la Agenda 2030, en donde en abril del 2015 se establecieron que para lograr en el mundo un desarrollo sostenible se requería el cumplimiento de más de 17 objetivos, ¿sí? Justamente en esa instancia, bueno, que en cierta forma estos objetivos tienen una serie de metas y una serie de indicadores que permiten su seguimiento y para los efectos de tener una medición del cumplimiento de los mismos. En dicha asamblea también lo que se planteó era que un medio a los efectos de cumplir o apoyar o sostener determinadas acciones o impulsarlas, eran necesarios el hecho de considerar las tecnologías emergentes, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de grandes acuerdos, de grandes coaliciones, de grandes acciones en conjunto, y que efectivamente la tecnología tenía que ser esa infraestructura que colaborara a los efectos de generar ese cumplimiento de los ODS. Y dentro de esas tecnologías disruptivas, que también las mencioné al inicio en el 2019, que lo mencionó el Instituto de Contadores de Gales de Inglaterra, bueno, acá en la misma asamblea plantearon, bueno, las tecnologías disruptivas sobre las cuales pueden impulsar el cumplimiento de estos ODS estaban asociados, entre otras, blockchain, tecnología en la nube, la ciberseguridad, inteligencia artificial, bueno, y ahí efectivamente se plantea ese gran desafío de, bueno, de investigar esta tecnología, de ver efectivamente cómo se pueden generar casos de uso que efectivamente contribuyan al cumplimiento de la misma. Entonces, siguiendo con este tipo, es que nos vamos a meter a comentar o introducirnos en dónde podemos encontrar casos de uso, o sea, efectivamente, dónde puede impactar o dónde puede efectivamente sostener esta tecnología. Bueno, siguiendo con ustedes, los casos de uso que podemos hacer a la hora de probar y validar si esta tecnología efectivamente puede contribuir a efectivamente ser un medio para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, es ahí que podemos citar algunos ejemplos quizás conocidos o experimentados y que cada uno de ustedes hayan podido transitar sobre ellos. Con respecto a las cadenas de suministro, aquí tenemos una gran oportunidad donde en realidad un grupo de integrantes tienen que demostrar acciones que en su conjunto terminan también demostrando una contribución al cumplimiento de un ODS. Recientemente también el mercado de carbono, que en realidad es un instrumento que se está utilizando a la hora de efectivamente fomentar acciones y financiar acciones de sostenibilidad. Otro elemento tiene que ver con bonos temáticos, por ejemplo, los bonos verdes, también la oportunidad de utilizar determinados marcos que me permitan hacer registros a los efectos de hacer seguimiento y veracidad de esa información que se está compartiendo. Y también vamos a compartir lo que sería la economía circular como una oportunidad de utilizar esta tecnología. Introduciéndonos en las cadenas de suministros, y acá nos vamos a ir un poco más atrás, en cierta forma hoy la sociedad, el gobierno, las empresas certificadoras, justamente lo que buscan es poder verificar temas, ¿sí?, que cumplan con requisitos ambientales, con requisitos
sociales, con requisitos éticos, con requisitos de gobernanza, con requisitos económicos también, que es lo que estamos más acostumbrados a visualizarlo, pero que en cierta forma hay una gran demanda bueno, de cómo ser transparente y efectivamente verificar esa información, ¿sí?, demandada tanto por la sociedad, gobiernos o organismos certificadores. Y bueno, y a través de utilizar blockchain, a través de cadenas de suministro, que aquí citamos un ejemplo en el marco de estrategias de sostenibilidad de empresas, donde a través de los compromisos en sostenibilidad que las mismas realizan a la hora de llevar adelante sus estrategias, y aquí citamos el ejemplo del control del origen dentro de la estrategia de Marfrig, que es un frigorífico que está dentro de nuestro país Uruguay me estoy refiriendo. Ellos han avanzado en incorporar esta tecnología a nivel de productores con el fin de recabar información que les permitiera sostener el relato vinculado a esa estrategia de sostenibilidad implementada que tenía que ver con el hecho de demostrar que la producción de sus hamburguesas provenían de campos, ¿sí?, o de predios que no tenían problemas de deforestación. ¿Sí? De esa manera ellos utilizan ese gran eslogan, que sus productos provienen de granjas o de campos que no fueron deforestados. Entonces, en cierta forma aquí, blockchain, ¿qué es lo que nos va a aportar? Nos va a aportar ese control del origen y que en cierta forma, además, también brinda, por ejemplo, a ese productor el acceso a información, ¿sí?, que quizás de otra manera no lo tenía, y también poder desarrollar otras acciones que tienen que ver con otros ODS, en el sentido de mejorar su capacidad de gestión, esa posibilidad de hacer acciones correctivas cuando puedo compararme con otro par, y de ahí en más hacer mejoras con impacto positivo en todas las partes. Pero acá la gran fortaleza es ese sistema de información compartido, donde cada integrante con sus distintos roles, llámese productores, frigoríficos e incluso la autoridad sanitaria, bueno, de qué manera pueden compartir esos datos comunes a los efectos de acelerar las acciones de cada uno de ellos. Entonces, el beneficio de esta información está entonces en la credibilidad a la hora de un reclamo de un consumidor. Tenemos un registro de un movimiento de energía, de mercadería en el cual efectivamente logro una trazabilidad en todo su proceso. Y por último, lo que nos planteamos es el hecho de impulsar efectivamente temas que tienen que ver con el origen o esos atributos que efectivamente, si estamos en el caso de una certificadora, efectivamente logran tener ese cumplimiento de requisitos que hay atrás de ese sello o esa certificación. Bien. Ahora continuamos y les traemos, y mirando desde el origen, y traemos el ejemplo de Uruguay. Nosotros aquí a nivel país se realizan informes nacionales voluntarios de cumplimiento de los ODS, y nos trae un ejemplo bastante interesante de utilización de esta tecnología bajo el objetivo de desarrollo 13 de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Ellos se plantean un objetivo de reducción de emisiones, ¿sí?, dadas por la profundización de introducción de movilidad eléctrica y sostenible, tecnología en los sistemas de tratamiento de residuos y la descarbonización del uso energético en los sectores de consumo, citando el ejemplo de las industrias. ¿Y qué propuesta logró o qué medio utilizó para digitalizar justamente el cuidado del medio ambiente? UTE, que es nuestra
empresa pública que justamente lo que nos brinda es la disponibilidad de energía a todos nosotros, bueno, propone un sistema de certificación en el cual bajo la ventaja de Uruguay, donde ha ido a la transición de su matriz energética, en la cual logra un gran porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables, bueno, utilizando una plataforma que es ahí la que les comparto, que es Energy Web, logran certificar que aquellas empresas que pueden demostrar, por ejemplo, un capítulo del origen de la energía sobre el cual producen sus productos o colocan esos productos en el exterior, efectivamente viene de fuentes renovables. ¿Sí? De esa manera, aquella persona que accede a ese certificado efectivamente puede acreditar que él mismo está en condiciones de ser validado y por lo tanto hay una confianza en él mismo. Bien, hablamos de las emisiones, hablamos de también el mercado de carbono. Acá tenemos una gran oportunidad donde la tecnología puede efectivamente encontrar un mecanismo en el cual el registro de estas emisiones, de cómo estos certificados de carbono también pueden ser registrados de forma que le permita o que agregue como valor el hecho de veracidad, que haya confianza en esos créditos de carbono, de que no haya un doble cómputo, de que efectivamente exista una transparencia al respecto. También mencionamos el financiamiento de bonos y la oportunidad de innovar en lo que sería también las finanzas tradicionales, dando respuesta a una fuerte demanda por parte de inversores en el interés de colocar sus fondos en emprendimientos o en cuestiones que den una respuesta de impacto, ya sea desde el ambiente, desde un tema social, de ahí que pusimos bonos temáticos, porque bueno, podemos construir a través de distintos indicadores que los mismos pueden ser monitoreados y que efectivamente pueden dar respuesta al cumplimiento y ese compromiso realizado vinculado a estos temas verdes. También donde puede tener un gran impacto y que lo está teniendo porque podemos encontrar distintos casos de uso en la economía circular y acá en particular lo que es la gestión de residuos. Bueno, cómo efectivamente utilizando un ecosistema en el cual se puedan transferir valores y que efectivamente pueda valorizar estos residuos y efectivamente poder avanzar hacia una economía circular. Y ya cerrando y dejándoles el concepto, los desafíos que nos presenta esta tecnología con esa óptica de descentralización, de contabilidad compartida, que efectivamente donde tenemos la oportunidad de hacer entre todos o entre alianzas, entre redes, acciones en conjunto y que efectivamente impacten en este desarrollo sostenible, bueno, esta tecnología como un catalizador justamente del desarrollo sostenible. Acá tenemos un gran desafío de estos casos de uso que podemos encontrar, que cada vez están siendo más, y la interpretación de estos 17 ODS, cómo esos casos de uso también pueden dialogar y generar impacto en más de uno de estos ODS. También aparecen nuevas figuras organizacionales o organizaciones que son las DAO, que bueno, que ahí vienen donde se junta una gran comunidad en una gran plataforma, que bueno, que se termina administrando y gestionando nuevos modelos o nuevas acciones a través de las mismas, y bueno, justamente nos plantean ese desafío de cómo contabilizar, de qué manera se van a gestionar las mismas.
Después tenemos el desafío bueno, de ir hacia la articulación de los recursos, de incentivar ecosistemas, de incentivar las redes, de forma de lograr esfuerzos en conjunto para efectivamente lograr esta respuesta a esa gran demanda mundial que todos estamos teniendo y que también nosotros somos exigentes al respecto. Y después el gran desafío asociado a la comunicación de las mejores prácticas, de cómo a través de los distintos casos de uso que han utilizado determinadas organizaciones o conjunto de organizaciones o comunidades, bueno, cómo esas mejores prácticas pueden ser difundidas y comunicadas a los efectos de lograr efectivamente esa gran comunicación o ese gran diálogo entre bueno, esta tecnología como medio de facilitador de la sostenibilidad. Bueno, les agradezco y nos vemos pronto.